El proyecto de investigación que lleva por nombre Efectos de la ansiedad social en los adolescentes universitarios es llevado a cabo por los estudiantes Yuleidis Paola Borja González, Sabrina Isabel Celedón Jiménez, Paula Andrea Martínez Ojeda y Melanie Joana Rodríguez Tamayo. Iniciando con la introducción de nuestro proyecto, encontramos que debido al valor de las relaciones sociales y pues las tareas diarias, se hace evidente una comprensión de la naturaleza del temor y de la ansiedad social. En esta situación pues es posible reflexionar sobre cómo la ansiedad social llega a interferir en el desempeño del individuo que pues la padece en numerosas áreas de su vida, como en este caso vendría siendo la universidad y cómo todo esto trae una consecuencia y una reducción muy notoria en su calidad de vida. Es por esto que pues el objetivo de este trabajo es conocer sobre esos efectos que trae la ansiedad social en el adolescente en el ámbito universitario. Además sabemos que todo esto es debido a que en la vida universitaria se entra pues a una etapa para acoplarse a un nuevo sistema educativo en el cual se cuenta con menos supervisión directa del adulto y más independencia en la toma pues de decisiones y responsabilidades propias. Ante todo esto se dice que pues los adolescentes universitarios y las variables que suelen ocasionar una ansiedad social giran en torno a esas presentaciones públicas, al interactuar con los demás, a la falta de confianza en sí mismo y a la presión física y emocional. Dentro del planteamiento del problema llegamos a identificar el cómo los seres humanos experimentan diferentes emociones y todo con respecto a cada experiencia e interacción que tienen con su alrededor. Además, existen diversos componentes que se generan a partir de estas emociones. Una de esas reacciones emocionales es la ansiedad, que se puede entender como conductas múltiples y complejas, que se identifican por sentimientos como la desconfianza, la angustia exagerada, que por estímulo tienen conductas de evitación y escape como respuesta a estos estímulos pues, ambientales que llegan a rodear al individuo. Además, si bien es cierto que todos estamos expuestos a padecer de una ansiedad social, y en este caso son los jóvenes universitarios quienes están evidenciando un mayor aumento de este trastorno y que estos día a día se ven expuestos a presiones, a cambios, a presentación de informes, a trabajos, exámenes. Sin embargo, pues muchos estudiantes muestran comportamientos ansiosos cuando se enfrentan pues a estas situaciones, lo que muchas veces los cohíbe a realizar sus deberes y terminan siendo víctimas de esta ansiedad social. Nuestra propuesta de investigación tiene como objetivo general explicar cómo se genera la ansiedad social en los adolescentes universitarios. Seguido a esto se desprenden tres objetivos específicos. En primer lugar, tenemos identificar cuáles son las causas de la ansiedad social en los adolescentes universitarios. Como segundo, caracterizar cómo se ha desarrollado la ansiedad social en los adolescentes universitarios. Y por último, pero no menos importante, proponer un programa psicopedagógico que contribuya a superar la ansiedad social en los adolescentes. Justificación. La ansiedad social es un tema que ha ido tomando gran relevancia y por ende se vuelve necesario el abordaje de esta problemática que está afectando en gran medida la calidad de vida de los adolescentes, llegando a originar en estos un deterioro en su funcionamiento social, emocional y en lo académico. La ansiedad es un término que es muy conocido y común en la sociedad actual, a diferencia de años anteriores que cuando se trataba de ansiedad muchas veces se asociaba a trastornos de personalidad o problemas de conducta. Sin embargo, se debe mencionar la importancia de la ansiedad como una respuesta emocional. Siendo así, se define la ansiedad social como aquella condición en la cual un joven manifiesta un miedo intenso y persistente a situaciones tales como el hablar o exponer en público, establecer una conversación con personas y ser observado ante un público o cierto grupo de personas. Según el Estudio Nacional de Salud Mental en Colombia, la prevalencia de los trastornos mentales para adolescentes entre los 12 y 17 años en el país es del 4.4% de la población, la cual alguna vez en su vida le ha presentado cualquier trastorno mental, donde los trastornos de ansiedad ocupan el primer lugar con un 5% de la prevalencia como el trastorno más frecuente.
Según este estudio, dentro de los trastornos de ansiedad se halla la ansiedad social con la prevalencia del 4.8 tanto en hombres como en mujeres. También se hace necesario mencionar que la ansiedad social no tiene género ni edad, pero evidentemente la población que más llega a padecer de este trastorno son los adolescentes que se encuentran en su etapa universitaria, ya que los jóvenes con esta fobia social experimentan preocupaciones por las posibilidades de sus comportamientos en público puedan ser considerados. Muy bien, y continuando con la información, tenemos aquí en pantalla los elementos conceptuales. Estos son los que nos han ayudado a avanzar, a sacar adelante este proyecto y obtener los mejores resultados. Por ejemplo, les puedo explicar este primer elemento, que son características del trastorno de ansiedad social o fobia social en el adolescente. Este artículo es demasiado importante porque nos muestra lo importante, ¿sí?, que es indagar acerca de las características y los componentes de la ansiedad social, donde se muestran esas situaciones que afectan los diferentes ámbitos y áreas de la vida del adolescente. También nos explica que la fobia social sí está relacionada de manera negativa en la vida del ser humano y en este caso del adolescente. También tenemos un artículo fundamental en esta investigación que tiene por nombre La ansiedad social en el ámbito universitario por la autora Elizabeth Morales Olivo. En este artículo nos explican el trastorno de la ansiedad social y cómo este afecta a los universitarios. Definen lo que es la ansiedad social como un trastorno que provoca un miedo intenso cuando una persona participa en actividades sociales, viendo todo esto desde los adolescentes de edades entre 15 y 20 años. También expresa que el ámbito académico se ve afectado a raíz de este trastorno y en este artículo nos muestran posibles soluciones de cómo mejorar ese rendimiento académico. Y así tenemos en total 7 elementos conceptuales en esta presentación. Continuamos ahora con los elementos metodológicos y tenemos aquí las técnicas e instrumentos para la recolección de información. Estas técnicas tienen un enfoque bastante humanístico en el que podemos ver cómo se expresan las personas desde movimientos corporales, síntomas y palabras acerca de cómo les aqueja esta condición, razón por la cual se trabajó con cuestionarios que están formados por un conjunto de preguntas que redactamos de manera organizada y también bien estructurada con la finalidad de poder determinar ese porcentaje de la fobia social que presentan los estudiantes universitarios de quinto semestre en la carrera de psicología en nuestra Universidad Simón Bolívar. Es decir, descubrir esa raíz de la condición que afecta a los estudiantes y poder tener una información global. También tenemos como elemento metodológico la descripción del proceso de diseño y validación de los instrumentos. Es donde explicamos cómo se hicieron estas preguntas, cómo fueron escogidas, cómo las hicimos, con qué palabras técnicas que fueran fáciles de comprender, pero que apuntaran al objetivo inicial de toda esta investigación. Y así tenemos el consentimiento informado, que sin una investigación no es válida, que sin una investigación no podría darse. Así que es importante rescatar y recalcar el uso del consentimiento informado. Siguiendo con los resultados, realizamos una encuesta digital a 45 adolescentes de quinto semestre de la carrera de psicología de la Universidad Simón Bolívar. Así supimos que el 48.9% de los encuestados tenían más de 19 años o estaban en este promedio, de los cuales el 82.2% eran mujeres. Asimismo supimos y afirmamos de que el 28.9% cuando se enfrentaron a sus compañeros se sentían temblorosos, sudorosos, la mente en blanco o se bloqueaban y con el corazón acelerado, sin entender el por qué la mayoría de las personas en las preguntas abiertas dijeron sentirse nerviosas, inseguras y que se sentían ansiosas en situaciones en las que podían ser evaluadas. También logramos mostrar que la mitad de los encuestados en algún momento se sintieron como una sociedad interactiva, es decir, que se caracteriza como por el dolor y la desconfianza.
En general, se dice que más del 50% de los estudiantes experimentaban o son víctimas de síntomas de ansiedad social en algún momento del semestre. Siguiendo con la descripción del proceso de sistematización y análisis de la información, la recolección de información inició con las observaciones del equipo de investigación en diferentes salas de estudio, como lo fueron los pasillos, comedores, biblioteca, área verde de la Universidad Simón Bolívar. Durante este primer paso se pudo apreciar exámenes parciales y exposiciones, y los estudiantes se mostraban más ansiosos. La encuesta digital fue enviada a 45 adolescentes de la Universidad Simón Bolívar del programa de psicología, la cual estuvo constituida por 17 preguntas, 16 fueron cerradas y una pregunta abierta, que así nos permitió evaluar y determinar cómo afecta la ansiedad social en los adolescentes universitarios. Presentación de los resultados. La primera pregunta fue acerca de la edad. Como lo había mencionado antes, la mayoría de personas contestaron que tienen 19 años. La segunda pregunta fue sobre el sexo. Esta gráfica nos arroja un resultado mayor de 82.2%, es decir, que la mayoría de personas que respondieron a esta encuesta fueron mujeres. La tercera pregunta fue: ¿te pone nervioso a la hora de hablar ante otras personas? Aquí el resultado mayor fue 40%, evidenciando de que la mayoría de personas que dieron respuesta a esta pregunta no se sentían muy seguido nerviosos al hablar con otras personas. La cuarta pregunta fue: a la hora de hablar o exponer ante tus compañeros, ¿qué síntomas presentas? Bueno, en este gráfico nos evidencia de que el mayor resultado fue 28.9%, es decir, que la mayoría de personas sienten todos los síntomas que representamos en la encuesta al momento de hablar y exponer ante sus compañeros. La quinta pregunta fue: ¿has sentido temor ante situaciones donde podría ser juzgado? Aquí podemos notar que el mayor resultado fue el sí, es decir, el 53.3%. Más de la mitad de las personas encuestadas sienten temor frente a hablar. Hicimos aquí la pregunta abierta que dice: si tu respuesta es afirmativa, ¿cómo te has sentido ante estos comentarios? Aquí podemos concluir de que la mayoría de personas se sienten inseguras y con miedo por ser juzgadas y expuestas. Sienten pues que cada movimiento y cosa que hacen tienen los ojos de las demás personas encima. Y esto podría traer como consecuencias de que no hacen bien las actividades y que estar en situaciones donde hayan personas sienten temor. La sexta pregunta es: ¿te cohibes al hablar en público? En este gráfico vemos cómo la mayoría de personas encuestadas se cohíben en ciertas situaciones al hablar en público, siendo así el 44.4%, es decir, que no siempre las personas evitan hablar. La séptima pregunta dice: ¿eres de las personas que prefiere escuchar antes de hablar? Aquí el resultado mayor es de 51.1%, es decir, que la mayoría de personas prefieren escuchar a los demás antes que hablar y opinar al respecto de algo. Y allí en pantalla podemos ver las otras preguntas que hicimos con sus resultados. En esta diapositiva podemos ver las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.